Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Qué bueno, les saluda Raúl Perazo desde San José, Costa Rica, y junto con mi esposa Adri servimos al Señor en el ministerio de Capacitando a los Santos. Hoy nos toca el pasaje de Marcos capítulo 2, versículo 13 al 18. ¿Lo leemos juntos? Dice así: Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: Sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los discípulos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿Por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira el viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué hacen esto en el día de reposo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. Como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que estaban con él. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún en el día de reposo. Y tenemos acá un pasaje maravilloso, pero con mucho contenido que no podríamos de ninguna manera estudiar todo, pero sí encontrar principios prácticos. Y vemos al Señor siempre cumpliendo su función, la función por la cual él había venido. El Señor ejercía un liderazgo hermoso a través de la enseñanza. Viene gente que quería ser enseñada. Ahora, qué interesante es lo primero que él nos deja cuando se va al cielo, es que tenemos que hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles qué. Y él nos deja un ejemplo para que podamos seguir sus pisadas. Pero empieza el versículo diciendo: al pasar vio a Leví. Leví era Mateo. Y le dijo: sígueme. Y Mateo le siguió. Ahora, no solo Mateo lo siguió, sino que Mateo tomó un montón de personas que también le habían seguido y estaba con sus amigos. Los amigos de Mateo eran también publicanos, eran vendedores de impuestos, cobradores de impuestos, eran pecadores, eran personas despreciadas por la sociedad. Pero Jesús en ningún momento consideró a estas personas como rechazadas, sino como la oportunidad de poder mostrar amor. Tanto Mateo como sus amigos eran como pacientes que necesitaban un médico, y Jesús era el médico. Podemos pensar en el pecado, y el pecado lo podemos comparar con la enfermedad, y el perdón con la restauración total de la salud, y el Señor Jesús como el médico divino por excelencia. Así que vemos aquí un cuadro de nuestro Salvador viendo la necesidad, dando el diagnóstico perfecto, proveyendo la cura completa y aún pagando la cuenta. Claro que sí.
Y en todo el capítulo encontramos 3 tipos de personas que de hecho las vemos en la vida, que podemos ser pacientes, pero recuerden, el Señor vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Así que hay personas que no saben nada del Señor. El primer desafío, predicar el Evangelio. Hay personas que saben mucho del Señor, pero rehúsan confiar en Él. Religiosos perdidos, enseñarle la Biblia. Los que no admiten que lo necesitan, pero tienen un profundo vacío emocional y mucho conocimiento intelectual. Aquí lo vemos como fariseos, como escribas, y era una categoría de personas que hasta el día de hoy la tenemos. Muchos de ellos les podemos llamar el día de hoy legalistas. Ahora, a menos que cada uno admita que es pecador y que necesita a Cristo, no puede ser salvo, porque otra vez vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Después, el Señor en este pasaje hace otro anuncio que queda como encubierto, y definitivamente estaban los discípulos de Juan. Los discípulos de Juan el Bautista estaban acostumbrados a Juan el Bautista, una persona que no comía esto, no comía aquello, que era muy reservada, y de golpe se encuentra con Jesús, que iba a fiestas, comía con personas, amaba a los niños, pero en medio de esto hace un anuncio y les dice que van a venir los días cuando van a tener que ayunar, cuando ya el esposo les sea quitado. Y utiliza la figura del esposo, la figura del matrimonio. Israel y la iglesia, y la iglesia son considerados con esa figura de matrimonio. Pero lo que le está diciendo acá, un día yo no voy a estar porque me voy a ir. Y está hablando de cuando el Señor Jesús viene, muere, resucita. Pero luego hace una declaración increíble a partir del versículo 21. Jesús le dice que no pueden poner o mezclar lo nuevo con lo viejo. Lecciones importantísimas, porque Jesús vino a salvar a los pecadores, no a llamar a los religiosos. Vino a traer alegría, no a traer tristeza. Así que la lección que podemos encontrar aquí es introducir lo nuevo, no remendar lo viejo. Dios no cambia a las personas, las hace nuevas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y Él todas las hace nuevas. Ahora, pensando en esto, tenemos varios versículos que podríamos leer, pero Jesús vino a dar un paso importantísimo, no para unir lo nuevo y lo viejo, sino para dejar pasar lo viejo y establecer un nuevo pacto hecho en su sangre, y que a partir de ese momento la ley sea escrita en cada corazón, no en piedra, sino en el corazón humano, y que el Espíritu Santo venga a morar y a capacitar a su pueblo para poder cumplir toda justicia. Y termina mostrando el señorío de Cristo a pesar de la tradición del sábado. Pero qué importante una lección práctica. Cuando empezamos, vimos al Señor Jesús que vio a Leví, y Leví obedeció. Qué importante es salir hoy y utilizar nuestra mirada y mirar a las personas con compasión, como el Señor lo hacía. Cada compañero de colegio que tenemos, cada compañero de trabajo, cada persona que nos cruza, la miro con compasión, pero la miro con el compromiso de entender que esa persona necesita a Jesús. No tengo duda que el Señor Jesús miró a Mateo con compasión, y Mateo se sintió confrontado y automáticamente le siguió. Mateo había escuchado acerca de Jesús mucho tiempo. Entender que le seguía era dejar todo, su seguridad emocional, su seguridad económica, pero dejando todo, le siguió. Ahora, el primer paso que tenemos que entender para poder encontrarnos con el Señor es la salvación. Él vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. De las 3 personas, ¿cuál es usted? ¿La que admite que le necesita? Lo segundo que tengo que pensar, debo conocerle para la santificación. Le voy conociendo y me parezco a Él. Y luego tengo que imitarle para el servicio. Así que Jesús miraba a las personas con compasión y las confrontaba con el Evangelio. Mi meta para hoy, mirar a las personas con compasión y confrontarlas con el Evangelio de Jesucristo que salva vidas. Qué buena oportunidad tuvimos de leer este hermoso pasaje. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio
no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.